Buenas noches. Me aparece un cartel acá que me pide que le dé continuar. ¿Está bien? Bueno, yo miro a los hermanos multimédicos que me hagan así, y si en algún momento se escucha mal, por favor, párenme. ¿eh? Es un placer verlos, es un gusto muy grande verlos, ver toda la cantidad de hermanos y hermanas conectados. Creo que de alguna manera tiene cierta comodidad estar en la casa de uno, ¿no? Pero seguimos extrañando la presencialidad y en este caso la oportunidad de viajar y poder verlos y abrazarlos con amor en Cristo. Así que bueno, quisiera que compartamos pantalla. Yo voy a poner acá compartir pantalla, ¿estamos bien? Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas. ¿Puede ser? No, está habilitada, Basilio. Ahí está. Ahora parece que sí. ¿Ahí lo pueden ver ustedes? ¿Está bien ahí? Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Pueden ver el power? Sí, sí, Basilio, se ve y se escucha bien. Ah, bien, perfecto. Bueno, tratamos de compartir un tema actual, ¿sí? Tiene que ver con las tormentas de la vida. Las tormentas son un problema angustiante en la vida de todas las personas. Y uno dice, bueno, todas, los creyentes también, y sí, los creyentes también. Es un problema angustiante que a nosotros nos trae muchas veces intranquilidad, un poco de turbación, hasta miedos. Hay situaciones complejas de la vida. En la pantalla a ustedes les aparece, son las pruebas que Dios permite en nuestra vida. Alguien ha dicho que mar calmo nunca hace un marinero diestro. Entonces, las tormentas forman parte de las pruebas de Dios para saber qué hay en nuestro corazón. Prueba nuestra fe, prueba la calidad de nuestro cristianismo. Entonces, bueno, no suelen ser bienvenidas las tormentas en la vida de ninguna persona, pero obviamente que son necesarias y nosotros las asumimos de esta manera. Dios trabaja, hermanos, en medio de las tormentas. Dios trabaja en medio de las tormentas. Y vamos a encontrar nosotros en 1 Pedro 1:6 que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Queridos hermanos, Dios no nos mete en la tormenta si no es necesario. Está claro que Dios, que conoce anticipadamente todas las cosas y que está moldeando nuestra vida, permite que entremos dentro del crisol de la prueba para sacar lo mejor de nosotros. La Biblia nos enseña que las tentaciones del enemigo y aún las tentaciones de nuestra propia carne siempre tienen el efecto de sacar lo peor de nosotros, de sacar a relucir, de provocar lo peor en nosotros. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida tienen siempre la motivación y el propósito de sacar lo mejor de nosotros. Por eso la Biblia dice si es necesario. Aunque ahora dice, por si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dios nos manda las tormentas y nosotros, a veces sin pensarlo y sin quererlo, nos encontramos en medio de la tormenta. Estamos viviendo el tiempo de pandemia. Tenemos en este momento a Mari y a Pepe con COVID. Y uno dice, bueno, es una tormenta que ya venía amenazando por un montón de costados y en algún momento llega. Y algunos todavía no nos llegan. Y no sabemos cuándo. Pero forma parte de estas cuestiones que nosotros encontramos en la Biblia como pruebas. Por eso ahí la palabra dice diversas pruebas. ¿Sí? Una palabra que se repite en la Biblia, cuando vamos a Santiago, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para los cristianos de
Desde el primer tiempo la prueba era algo totalmente normal, común, había persecución, muchos tuvieron que dejar sus casas, dejar absolutamente todos sus bienes, salir con lo opuesto, huyendo, ¿no es cierto?, por la persecución. Por eso, cuando escribe Santiago, dice a los creyentes de la dispersión, salud. Bueno, posiblemente a ninguno de nosotros nos ha tocado una tormenta tal que tengamos que salir huyendo, como huyendo del incendio y dejar todo y perder todo. Entonces, siempre la tormenta de uno parece que es la más complicada. Parece que siempre a nosotros o a mí me toca pasar por la tormenta más difícil, pero nosotros sabemos que esto no es así. Entonces, a veces queremos escapar de las tormentas, nos gustaría escapar de las tormentas, escondernos de las tormentas, a escondernos, y aunque sea taparnos para no verlas. Esto nosotros podemos hacer una analogía con una tormenta eléctrica, por ejemplo, y decimos, bueno, me escondo para no ver los relámpagos, los rayos, y me tapo para no escuchar los truenos, pero la tormenta está. Yo podré intentar escapar, podré tratar de esconderme, podré tratar de taparme, pero la tormenta sigue estando, ¿no? Entonces, no es el camino que Dios espera de nosotros cuando entramos en la prueba, escapar. En el mundo esto tiene muchos escapismos para las complicaciones, las dificultades de la vida. Y aunque no nos guste las tormentas, hay algo que tenemos que saber, y es que nunca nos tenemos que enojar con Dios. Muchas personas que no conocen a Dios como deben conocerlo, cuando llega el momento de la prueba, se enojan con Dios. Yo he conocido casos de personas que inclusive insultan a Dios porque dicen, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios permite esto en mis hijos? ¿Por qué Dios se llevó mi hijo, mi hija? Entonces, nunca es aconsejable, nunca está bien enojarnos con Dios. Y el lenguaje de la queja tiene mucho de enojo contra Dios. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, hermanos, porque esto no es aconsejable, no es bíblico, no está bien, no está bien. Estamos viviendo un tiempo bien complicado, pero nosotros tenemos que aprender que Dios está probando nuestra vida y que nosotros tenemos que demostrar de qué calidad de cristianismo estamos hablando, porque una cosa es hablar, otra cosa es vivir el cristianismo como debe vivirse. Mateo capítulo 14, versículo 22, que es nuestro pasaje central. Yo lo puse acá para que vayamos más rápido. Dice versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca en medio del mar estaba azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, como a las 4 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Bueno, acá tenemos el caso de esta tormenta, que obviamente viene a poner a prueba a los discípulos. En otras tormentas el Señor estuvo con ellos en el barco, pero en esta los manda solos. Y bueno, posiblemente los discípulos podrían haber dicho, bueno, ¿y Jesús no va a venir? Ellos eran avesados en el mar, eran muy conocedores, muy vaquianos. Posiblemente al no ver la tormenta, no esperarla a la tormenta, habrán dicho, bueno, vamos. Por lo menos fueron obedientes. Y dice que el Señor se fue al monte a orar. Hermanos, en medio de la prueba el Señor ora por nosotros, intercede por nosotros. Él, cuando permite la prueba en la vida de un cristiano, no permite que la atravesemos, no está pensando en que la tenemos que atravesar solos, ¿sí? El Señor está con nosotros, el Señor intercede por nosotros. Como a las 4 de la mañana Jesús los vio, dice. Los vio remando como locos, sacando agua de adentro de la barca. La verdad es que en medio de las pruebas el Señor nos ve. El Señor está al tanto de lo que nos pasa. Está al tanto de lo que a veces pensamos como que el Señor nos abandonó, como que el Señor no está actualizado con la situación que nos pasa. Jesús siempre nos ve, hermanos. El Señor nos ve. Ahora, dice Malaquías 3:3 que el Señor se va a sentar para afinarnos y limpiarnos como a la plata. Esto, hermanos, es el crisol de la prueba, el crisol de fuego que va a sacar lo mejor de nosotros, va a purificarnos.
la plata obviamente necesita ser limpiada. ¿Qué significa esto? Que Dios en la prueba siempre tiene un propósito, siempre tiene un propósito. Por eso no podemos despotricar, por eso no podemos enojarnos con Dios, porque siempre hay un propósito de parte de Dios. El platero, cuando está trabajando la plata, sabe que hay un momento que es muy delicado, muy delicado. Él va trabajando, él va calentando, él va sacando la escoria, él va limpiando hasta el momento en que él puede ver su rostro reflejado en la planta. Cuando él ve su rostro perfectamente reflejado, en ese momento quita el fuego. ¿Por qué? Porque si sigue dándole calor, la plata se empieza a poner negra. Entonces es necesario estar atento. Y Dios siempre cuando nos está probando, cuando está probando a sus hijos, está atento a lo que está pasando. Y no le interesa que la prueba se extienda más de lo que debe extenderse. Pero tampoco menos. Hay un momento punto, hay un momento cúlmine en el que Dios retira la prueba. Nosotros conocemos muchos casos de vida donde Dios mandó la prueba, pero llegó un momento donde Dios la retiró a la prueba. ¿Por qué? Porque hay un momento donde los ojos de Dios están fijos en nosotros. Y cuando la imagen de Cristo se está formando en nosotros y llega a donde Dios quiere que llegue, entonces Dios retira la prueba. Es como que ahí hemos aprobado la materia. Nos ha tocado avanzar en medio de la prueba, pero llega un momento donde el examen de Dios termina y nos aprueba si es que soportamos la prueba y hemos aceptado lo que Él nos ha mandado. Nosotros conocemos y lo hemos dedicado muchas veces al Salmo 38:8, sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré, bueno, Dios fija los ojos sobre sus hijos. Y en este caso estamos en medio de la prueba y entendemos que las pruebas son una herramienta de Dios para lograr los propósitos que Dios tiene. Y uno dijera, bueno, pero Dios podría usar alguna otra herramienta. Bueno, pero en la vida del cristiano, una de las herramientas que mejor resultado trae son las pruebas. Son las pruebas, hermano. Entonces, estamos dispuestos a ser probados. Cuando nosotros nos dejamos en las soberanas manos de Dios, decimos, bueno, si Dios quiere probarlo, aquí estoy. Aquí estoy. Obviamente que a todos nos gusta que nos vaya bien. Todos queremos vivir en bonanza. Todos quisiéramos estar sanos. Todos quisiéramos mantenernos jóvenes. Pero bueno, esa no es la realidad de la vida que nos toca. Y bueno, algunos nos ha tocado una infancia complicada, difícil. Y en el momento no lo entendíamos. Y decíamos, ¿por qué? Y mi mamá solía decirnos, ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportar esto? Y ella oraba y a él le parecía que había situaciones que eran como una cruz en su vida. Y ella a veces en su queja decía, ¿hasta cuándo tengo que llevar esta cruz? Y bueno, Dios sabe hasta cuándo. Y también depende de la actitud de nosotros para que la prueba termine antes también. Yo me he llevado materias a marzo, por ejemplo. ¿Y por qué tuve que estudiar en vacaciones? Porque no estudié lo suficiente, no hice la tarea bien hecha durante el año. Entonces, a veces la prueba se extiende más de lo que debe ser, porque nosotros no la estamos recibiendo como del Señor. Hay veces que nosotros no hemos aprendido la lección, a pesar de estar en medio de la prueba, en medio de la tormenta, no hemos aprendido la lección. Entonces, el Señor la tiene que extender un tiempo más, hasta que eso acontece y la imagen de su Hijo se va formando en nosotros. Por eso tenemos que aprender que la prueba tiene un propósito santo de parte de Dios, porque Dios nunca tiene maldad. Dios nunca va a hacer una cosa con maldad hacia sus hijos. A nosotros como padres algunas veces nos escapó un castigo sobre nuestros hijos mayor a la ofensa, por ejemplo. Hemos exagerado el castigo. A veces el error de nuestros hijos nos ha molestado demasiado porque ya le habíamos advertido tal vez una y otra vez, entonces hasta con bronca aplicamos un castigo. Dios no tiene eso, hermanos. La prueba puede formar parte de esta disciplina de Dios para ponernos en el camino, para que nosotros cumplamos el propósito por el que estamos acá. Porque si no, el Señor nos llevaría directamente. Y perfecto no hay ninguno, ni en palabras ni en hechos. Entonces es importante que nosotros recibamos este tiempo de prueba cuando llega a nuestra vida, porque Dios está limpiando la plata, está sacando la escoria de nuestra vida, y es en ese momento donde sale lo que hay en nuestro corazón.
Entonces, ahí vamos mirando, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Si nosotros miramos a Job, ¿no es cierto?, un modelo en la prueba, o modelo de prueba, porque fue muy dura, muy difícil. Nosotros, antes que llegue la prueba, antes de que Dios permita esa prueba tan dura en su vida, miramos el currículum de Job, donde Dios va a decir que es un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, al punto que impacta el currículum santo de Job, el currículum piadoso que tenía este hombre. Sin embargo, seguramente Dios vio algo de escoria en su corazón y permitió la prueba en la vida de este hombre. Por eso nosotros vamos a ir al capítulo 42. En el capítulo 42 de Job vamos a encontrar a Job diciendo que él hablaba lo que no entendía. Él hablaba lo que no entendía. Él, en algún momento le quiso discutir a Dios, pero Dios no va a confrontar con Job. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Queridos hermanos, esta fue la respuesta de Job a esta situación de prueba. Primero, como que le quiso discutir a Dios, pero luego encuentra que se termina arrepintiendo porque él hablaba lo que no sabía, lo que no entendía. Hermanos, a veces nos enojamos como pastores porque vamos a visitar hermanos que están pasando por la prueba y los escuchamos decir cosas duras e inclusive quejarse contra Dios. Bueno, a veces están en la situación de Job, que además, a pesar de tener un buen currículum cristiano, de vivir una vida piadosa, en el momento de la prueba sale lo que hay en el corazón de ellos y pasa esto, que le queremos discutir a Dios, que nos parece injusto que Dios nos haya metido en una prueba en medio de una tormenta. Entonces, tenemos que aprender a comprender a los hermanos y tratar de llevarlos al terreno de tratar de comprender a Dios y de que Dios es santo y que su voluntad se va a cumplir, nos guste o no nos guste, y que si Dios ha permitido una tormenta, propósito sublime y santo hay en medio de la prueba. Ahora, Job dice, yo había hablado muchas cosas, ahora me voy a callar y te voy a escuchar, le dice a Dios. Y Dios no le dio razones a Job, Dios le dio preguntas. Dice, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando yo afirmaba los términos de la tierra. Y muchas otras preguntas que nosotros vamos a encontrar en los capítulos anteriores al 42. Pero es ahí donde Job llega a la conclusión del capítulo 42 y ya se da cuenta que está errando. Ahora, ¿por qué Dios no le dio razones a Job en medio de esta prueba y esta tormenta tan dura que le tocó atravesar en su hogar? Y precisamente porque Dios no nos tiene que dar explicaciones. Dios no tiene por qué darnos explicaciones. Y porque a veces no las necesitamos, no las comprenderíamos tampoco. Es como cuando estás mirando a tu hijito, tu nietito, y de repente ves que le da un golpe, te metió la mano ahí, y justo que lo ves que lo despide, lo tira contra el piso, el golpe eléctrico. Entonces él viene corriendo, llorando hacia donde estás, y bueno, obviamente que no le podés explicar, no lloré, mirá que son los electrones que recorrieron tu cuerpito, estos electrones se desplazan hacia el centro de la Tierra, atraídos por la gravedad. El chico no necesita explicación de qué es lo que pasó y qué es lo que es la energía eléctrica. El chico necesita tu abrazo. Así es Dios. Nosotros muchas veces lo que necesitamos es el abrazo de Dios, no explicaciones. Por eso Dios no da explicaciones a Job tampoco. Y para hacerlo entrar en razón le da preguntas. Y le hace una y dos y tres, un montón de preguntas. Y Job termina razonando con Dios y entendiendo que todo lo que Dios había hecho era para su bien. Al punto que Job saca la mirada de sí mismo y dice que Dios quitó la aflicción de Job cuando él oró por sus amigos. Fíjense ustedes que mientras si él se centró en su propia persona, no podía entender los propósitos de Dios, pero cuando él saca los ojos de sí mismo, empieza a mirar un poquito más como Dios mira. Y él va a orar por sus amigos que están pasando también por una situación de prueba y de tormenta. Ahora,
Job aprendió la lección y dice la Biblia que Dios prosperó a Job al doble de lo que tenía. ¿Qué significa? Que cuando nosotros soportamos la prueba, pasamos la prueba, obviamente Dios tiene una recompensa para el creyente fiel, para el creyente piadoso, para el creyente que se mantiene en santidad en medio de la prueba. El pasaje que hemos leído dice que se levanta una tormenta y estos pescadores que la tenían re clara parece que no la tenían tan clara. Fue un momento bien complicado, no esperaban la tormenta viene, se le empiezan a acabar las fuerzas y los recursos, y en un momento lo ven al Señor que viene, pero ellos dicen, un fantasma. ¿Existen los fantasmas? No, en las películas. En aquella época, evidentemente, ya existían las leyendas de los fantasmas. Y ellos prefirieron creer un disparate antes que darse cuenta de que era el Señor. Nunca habían visto fantasmas, sin embargo, ellos podrían en ese momento calificarlo como tal. Esto nos habla de que ellos no reconocieron al Señor, no lo conocían suficientemente como para darse cuenta que en medio de esa tormenta el Señor no los iba a dejar solos. Y quien venía caminando, porque tenía autoridad y era un ser sobrenatural, el que venía caminando sobre las aguas era el Señor. ¿No se les ocurrió que podía ser el Señor? No habla bien de los discípulos esto, hermano. No habla bien de los discípulos. Entonces a veces pasa que en medio de la prueba nos enojamos y es porque no conocemos suficientemente a Dios. Y las pruebas tienen como propósito también que conozcamos a este Dios soberano, pero también todopoderoso, que es capaz de abrir las aguas del Mar Rojo, que es capaz de levantar un muerto, que es capaz de hacer cosas que nosotros ni siquiera se nos ocurriría que pueden pasar. Este Dios sobrenatural es el Dios en el cual creemos, pero a veces no confiamos. Y acá están los discípulos que demostraron que habían pasado mucho tiempo con el Señor, que se regodeaban diciendo que ellos andaban con el Maestro. El Señor en algún momento les permitió hacer alguna señal, algunos milagros, y se ve que esto los ponía en un lugar de fama y de popularidad que ellos disfrutaban. Pero no conocieron al Señor como deberían haberlo conocido y no se dieron cuenta. Yo creo que a lo mejor ni siquiera esperaban que el Señor se aparezca en ese momento. Pero ellos, desde el mismo momento que el Señor le dijo, vayan y yo me junto con ustedes en la otra orilla, ya estaba la promesa de Dios que ellos iban a llegar al otro lado de la orilla y que el Señor iba a acompañarlos. Bueno, nos acordamos de los muchachos en el horno de fuego y decimos, ¿qué momento? Ellos pudieron desafiarlo aún al rey y decir, Dios de tu mano nos puede librar, hasta de tu mano. Y si nos quiere librar del horno también. Pero nosotros no nos vamos a inclinar, no vamos a adorar al ídolo ni a la imagen. Hermano, de esto es tenerla clara. Esto es conocer a Dios como Dios merece ser conocido. Y acá estamos hablando, cuando vamos al libro de Daniel, de chicos jóvenes, preparados, pero jóvenes. No tenían tanta experiencia tampoco, sin embargo, la suficiente experiencia y el conocimiento de Dios como para creer y confiar en que Dios los iba a sacar adelante, los podía sacar adelante, aún de una situación que fue no solo humanamente imposible, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aún dice, los que los arrojaron adentro se murieron por el calor. Era imposible pensar de que ellos podrían ser librados del horno. Sin embargo, ni olor a humo en el cabello tenían. Sus ropas intactas. Y adentro estaba el Señor con ellos. Y hasta lo pudieron ver desde afuera. Hermanos, esto es importante. Aún en medio de la prueba, los demás tienen que poder ver al Señor en nosotros. Y con nosotros. Y darse cuenta que nosotros tenemos algo distinto que los demás. Porque aún en la misma prueba o en circunstancias más complejas, nuestra respuesta hacia la prueba, hacia la tormenta en la vida, es de confianza en el Señor. Vamos a ver 3 puntos que tienen que ver con cómo responder frente a la prueba. El primero, descansar en las promesas del Señor. Descansar en las promesas del Señor. El salmista, Salmo 119, lo podemos buscar, no se me duerman. Salmo 119. Yo lo tengo un poco parafraseado ahí, pero lo pueden buscar. Dice el versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma,
vivifícame según tu palabra. Versículo 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Apegada al polvo está mi alma, es decir, está abatida, completamente abatida, ¿sí? Entonces, yo no sé, hermano, si usted ha pasado alguna vez una situación como esta, de estar tirado en el suelo, estar como derramado, como que no tiene más fuerzas, como que no tiene más esperanzas. Sin embargo, podemos llegar a situaciones como esa por las pruebas. Pero el Señor está con nosotros, su palabra, y podemos descansar en las promesas de Dios, de que Él va a estar con nosotros, de que Él es nuestro ayudador. Es fácil mandar algún texto, alguna promesa cuando hay que dedicársela a alguien para un cumpleaños. A veces nos la dedican a nosotros, pero una cosa es saberla inclusive de memoria, otra cosa es poderla experimentar en nuestra vida. Entonces el salmista decide apegarse a la palabra, y eso le cambia la vida. Eso le cambia la vida. Nosotros muchas veces decimos que creemos en Dios, pero no confiamos en Dios como Dios merece que confiemos en Él. Entonces se siente vivificado y ahora dice, correré. Por el camino de tus testimonios yo voy a correr. Cambia muchísimo de estar tirado en el piso a correr. Pero es una cuestión de actitud frente a las promesas de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios y sus promesas son para nosotros. Son un enorme tesoro que tenemos, hermanos. Enorme tesoro. Hablamos con la gente del mundo, han perdido familiares, están devastados, están con miedo, pero les hablamos del Señor y es como que no nos entienden. Es como que le decimos, pero tenés que confiar en Dios, no saben qué es lo que es eso. Y nos escuchan contar de hermanos que han partido, y le decimos, vos sabés que anoche ha partido un hermano de Rosario, hermano, y nos escuchan, y nos ven consolados, pero es como que no, ellos no pueden entender porque no son acreedores de las promesas de Dios. No las conocen, por lo tanto no las sienten, no las reclaman, no las disfrutan. Hermano, nosotros tenemos las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, estas promesas vienen a nosotros en el momento que sentimos que no hay salida. Estas promesas fortalecen nuestro ser interior cuando sentimos que no hay respuesta. Porque hay salmos, hay pasajes bíblicos donde los personajes bíblicos, hermanos, sentían como que el cielo se les hizo de bronce y como que no había respuesta. Sin embargo, llegó el momento de la respuesta. A veces nos sentimos mal porque sentimos como que no hay solución, como que esto se ha hecho demasiado largo. Tenemos nosotros, hermanos, de la congregación que tienen enfermedades muy crónicas y de larga data, de mucho tiempo. Y nos cuesta levantarle el ánimo, hermano. Aún inclusive por Zoom, que nos quedamos saludándonos y cada uno cuenta su situación, los vemos llorar y hasta quejarse porque es como que ya no dan más. No dan más. Hermanos, esto es propio de la vida que vivimos y obviamente que confiar, descansar en las promesas de Dios es algo que a nosotros nos da una nueva expectativa. Nosotros tenemos esperanza y sabemos que esta breve tribulación momentánea debe producir. La prueba siempre está para producir. En Santiago dice, produce paciencia. Pero Pablo va a decir, produce un cada vez más excelente peso de gloria. Estamos acá y estamos de paso. Por ahí lloramos y nos lamentamos con hermanos que han partido, pero pensándolo bien nos gozamos porque sabemos que están mucho mejor. Están mucho mejor. Y hemos escuchado hermanos que han perdido un ser directo decirnos en los audios que el COVID los había devastado, que los médicos dijeron que iban a dejar, si sobrevivían, iban a quedar muchas secuelas. Y se gozaban en el Señor de que el Señor decidió llevar al ser querido, a veces al cónyuge. Porque quedar para sufrir y quedar en esta convalescencia casi continua, ¿no es cierto?, tampoco es algo que deseemos a nuestro ser amado. ¿Por qué? Porque sería muy egoísta que yo diga, Señor, déjamela de cualquier forma. El Señor conoce todas las cosas. Y en algunos casos ha decidido dejar a la familia, levantarnos, sanarnos, y en otros casos ha decidido llevar a nuestros seres queridos o a nuestros amados hermanos. Descansar en sus promesas. Segundo lugar, descubrir los planes de Dios, porque las pruebas tienen que ver con esto. Forma parte de toda esa planificación santa que Dios hace para cada uno de sus hijos.
para cada uno de sus hijos. Dice Colosenses 4, orando de todo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas. Colosenses capítulo 4, vamos allí, están con la Biblia ustedes también. Dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Queridos hermanos, descubrir los planes de Dios. Pablo dice, estoy preso, pero hay un propósito. Por eso les pido que oren, hermanos, que estemos orando para que Dios abra puertas. No sé dónde, no sé cuándo, pero Dios puede abrir puertas, dice, para la palabra. Nosotros, ¿cómo hubiéramos orado si estuviéramos en la cárcel? Señor, líbrame. Y viene un hermano a visitarme y digo, hermano, dígale a los hermanos en la iglesia que oren para que el Señor me saque de acá. Oren, por favor, para que el Señor me libre de estos grillos, de este cepo, de este lugar oscuro, a lo mejor húmedo, de la mala comida que tengo acá. Pablo podría haber orado así también. Pero él entendía que si estaba preso, era la voluntad de Dios. Y que Dios tenía planes con él en este caso. Y fíjense que él pide que se abra puerta para que se dé a conocer el Evangelio. Él estaba trabajando en esto. Y le ponen una guardia selecta a Pablo. La guardia de Pablo era un soldado esposado en cada uno de sus brazos para que él no se pueda escapar. Era una gente perfectamente entrenada. Cada soldado de esos que se ponían en la guardia selecta estaban preparados para defender 10 metros cuadrados con su espada. Cada soldado 10 metros cuadrados con su espada. Intocables. Intocables. Formaban un frente agresivo, un frente de combate sumamente efectivo contra el enemigo. Bueno, ese tipo de soldados estaba puesto con Pablo. Entonces Pablo piensa y dice, ¿ves? Estamos orando para que Dios abra puertas. Dios ya abrió puertas. Me pone, cada 4 horas cambiaba la guardia. Así que cada 4 horas tenía un soldado amarrado a la derecha y un soldado amarrado a la izquierda. ¿Qué significa esto? ¿Qué campaña evangelística, no? Dice Pablo, yo le predico el evangelio y no se me puede escapar el soldado. Tiene que quedarse a escuchar. Así que él daba testimonio de su fe a alguien que estaba amarrado a su brazo y que no le quedaba otra más que escucharlo. Y él poderles contar lo que Dios hizo en la vida de él, contarle el testimonio y hablarles de Cristo. Querido hermano, a veces nos toca estar en un sanatorio y decimos, mirá, sin querer me apareció este tema de la vesícula y de golpe me hicieron la ecografía, me dijo el médico, hay que sacar porque estas piedritas son re peligrosas, todavía son chiquitas, pero si se meten en el coledoco pueden tapar ahí, pueden llegar al páncreas y de repente estoy en el prequirúrgico, quirúrgico y estoy ahí. Digo, ¿por qué el Señor me dejó acá? Y a lo mejor algo se complica y el médico dice, mire, ya lo mandaríamos de alta. Normalmente una persona con cirugía de vesícula se va a la casa, pero usted se va a tener que quedar ahora 2 días más porque hay una pequeña infección. Y a veces nosotros renegamos de eso, hermano. Oh, yo me quería ir a mi casa. En vez de decir, bueno, si el Señor quiere que me quede acá, algún plan tiene. Por eso hay que descubrir los planes. Y es importante, hermano, nosotros hemos conocido a un montón de personas que aceptaron a Cristo a través de creyentes que estuvieron internados. Y se lo pusieron ahí en la cama, 48 horas en la cama de al lado. ¿De qué vamos a hablar? Y sí, es posible que en un momento hablemos de política, hablemos de fútbol, pero es inevitable que en medio de la enfermedad y el dolor, Dios nos abre la oportunidad, nos abre la puerta para predicar el Evangelio. A lo mejor por trabajo te mandan fuera de tu ciudad y tenés que viajar en colectivo 12 horas. Y, bueno, dentro de los planes, hay que descubrir los planes de Dios. Posiblemente pongan el asiento de al lado a alguien con una tremenda necesidad. Y a mí Dios me está mandando a un lugar inesperado, en un momento inesperado, porque tiene un propósito. Porque tiene un propósito. Entonces, en vez de decir, hermano, oren por mí para que el Señor de alguna manera me libre de este viaje. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar así, hermanos? Tenemos que pedir que Dios abra puerta, porque seguramente Él tiene planes y ahí es donde nosotros tenemos que actuar.
Pablo sin duda llegó a la conclusión de que Dios lo había puesto en la cárcel y actuó en consecuencia de eso. Pablo podría haber dicho: yo antes tenía que viajar para predicar, ahora me los traen a los inconversos y me los atan a la mano, y ahí los tengo. A veces nos pasa en el trabajo, hermanos. ¿Cuántos años tenemos en el trabajo donde estamos? ¿Y a cuánto le hemos testificado? ¿Y cuántas oportunidades hemos tenido? ¿Cuántas charlas en el comedor? ¿Y cuántas preguntas que tiene la gente? ¿Y esto? ¿Y hasta cuándo será? ¿Y cuándo terminará? ¿Y cuántos irán a morir? Hoy la gente tiene muchísimo miedo a la muerte y necesita desesperadamente que alguien les dé un mensaje de esperanza. Hermano, el Señor está abriendo puertas con la pandemia. ¿Se está llevando creyentes? Sí, se está llevando creyentes, pero se está llevando muchos que no son creyentes. Y nosotros acá en la iglesia hemos tomado como costumbre orar para que el Señor, en ese momento de que le falta el oxígeno, puedan acordarse de Dios y puedan hacer una oración y pedir perdón de sus pecados. Y hablamos con los hermanos que trabajan en salud, para que ellos se arrimen y cuando las personas están ahí y hasta intubados, puedan susurrarle al oído que acepte a Cristo, que pida perdón de sus pecados, que la vida con Dios es mejor y que si acaso Dios decidiera no darle otra oportunidad, que ellos aprovechen esa oportunidad y acepten a Cristo. Y cerrar los ojos acá implicará abrirlos en el cielo, lo cual es mucho mejor. Y dejar un mensaje de esperanza de poquitas palabras en el oído de personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Pero también es cierto que mucha gente que no conocemos, que en el cielo nos enteraremos, han aceptado a Cristo, porque han escuchado el Evangelio muchas veces, inclusive de familiares, de nosotros, que han venido a la iglesia, que han escuchado y a lo mejor como Agripa dijeron: ya te voy a escuchar otra vez, en otra oportunidad. Y a lo mejor la otra oportunidad de escuchar no vino, pero sí vino ese momento donde la palabra actuó, en el momento donde la persona está totalmente entregada y sabe que el único que lo puede salvar en todas las formas posibles es Dios. Entonces, aprovechemos, hermanos, la oportunidad que tenemos en este tiempo, seamos creativos en los métodos evangelísticos y vayamos y dentro de lo que se puede circular, podamos nosotros tener la palabra evangelística para los que nos rodean. En tercer lugar, dirige tus pensamientos. Entonces, descansa en sus promesas, descubre los planes de Dios. En tercer lugar, dirige tus pensamientos. Ahí va a decir Pablo: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Querido hermano, en medio de las tormentas, lo más peligroso son los pensamientos. Yo no sé cuántos de los hermanos que están conectados hoy han tenido el COVID o están con COVID. Pero no me diga que no ha pasado un montón de cosas por su mente. ¿Pasaré? ¿No pasaré? ¿Se me complicará? ¿No se me complicará? Oramos fervientemente, le pedimos a los hermanos que oren fervientemente, porque aún con toda la esperanza que nosotros tenemos y sabemos que el cielo nos aguarda y que mucho mejor, nos aferramos a esta vida, nos aferramos a nuestros seres queridos. Y aquí está: dirige tus pensamientos. ¿Qué significa? Tenemos que tener mucho cuidado porque los pensamientos son lo que hacen la diferencia en este tiempo. A usted le agarra un dolor en el vientre que nunca tuvo, y muy fuerte y muy focalizado por ahí, y le dicen: bueno, le vamos a hacer una ecografía, pero hay turno para dentro de una semana. Y usted dice: no, pero... Y se acuesta porque no da más del dolor. ¿Y qué piensa? ¿Será algo malo? ¿Tendré un tumor? Y empezamos a darle manija a nuestra cabeza. Es lo que nosotros solemos decir: no te hagas el bocho, no te hagas la cabeza. Y bueno, sí, pero que yo nunca me sentí así, yo nunca sentí un dolor así, y sé de alguien que tuvo tal cosa y empezó con un dolor así, y empezamos, por eso es muy peligroso el tema de los pensamientos. En medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la tormenta, guarda con los pensamientos, hermano. Por eso la Escritura dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa? Los pensamientos tienen que ir esclavizados a la obediencia a Cristo.
Nosotros tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios. Señor, yo no sé, tengo este dolor, tengo esta situación, estoy en tus manos. ¿Cuáles son tus propósitos? Yo los acepto. Por ahí no sean lo que yo quisiera, lo que yo querría, pero yo los acepto, porque estoy en tus manos, eres mi Padre, eres mi Dios. Salmo 77. Vamos a leer ahí algunas expresiones del salmista que son muy parecidas a lo que nosotros podríamos decir en momentos de prueba de este calibre, ¿no? El Salmo 77. Dice el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. ¿Cuántas veces, hermano, hemos estado enfermos, hemos tenido algo que nos dolió, que nos preocupó, y a la noche como que no podíamos dormir? Aparte estábamos a lo mejor haciendo reposo y tantas horas en la cama, fuimos dormitando, llegó un momento que se nos hacía eterna la noche, porque los pensamientos de ansiedad, de preocupación, nos asaltan, nos sacaban el sueño. Deseábamos dormirnos, pero no podemos porque hay una preocupación interior de qué será lo que tengo, de qué será lo que me pasa, o a lo mejor si es un familiar, qué será que viene después de todo esto. Dice versículo 5, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Hermanos, la mente se puede enfermar también. Enfermedad mía es esta. Todas estas preguntas, todos estos cuestionamientos que hace el salmista, es como que llega un momento donde parece que Dios no cuenta. Y aquí está él. Y dice, enfermedad mía es esta. Versículo 10, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. O sea, Dios me favoreció tanto tiempo, voy a pensar en eso. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que haces maravilla. Hermanos, esta es debe ser nuestra conclusión. El salmista, ya en el Salmo 73, va a decir, tan torpe era yo que no entendía. ¿Cuántas veces nosotros deberíamos decir esto al Señor? Señor, yo la verdad que es torpeza mía. Pensar, a lo mejor hasta especular pensando de que yo a lo mejor porque hice algo malo, porque no hice algo bueno que debería haber hecho, me estás castigando, y empezamos a dar vuelta con un montón de cosas. Hermano, hay que dirigir los pensamientos a la persona de Dios, ponerlos a la luz de su palabra, al espejo de su palabra. Tal vez sea cierto que haya cosas que confesar, Dios esté permitiendo cosas para que nuestra vida vuelva a estar alineada a su voluntad y a su santidad. Entonces, tenemos que pensar muy bien, porque nuestros pensamientos pueden ser muy peligrosos, muy peligrosos. Entonces, nos pueden llevar al estatus de la queja, hermano. Nuestros pensamientos pueden llegar a hacernos pensar de que Dios está siendo injusto con nosotros, que hay otros que la pasan mejor, que hay otros que se recuperaron, que hay otros que casi no tuvieron síntomas, que hay otros que nunca tuvieron que pasar por ciertas situaciones. Los pensamientos son complicados. Por eso en este tiempo ha habido muchos casos de suicidio, ha habido muchos problemas en los hogares, el tiempo de confinamiento, el tiempo de aislamiento. Los albañiles míos, que son sanjuaninos, el año pasado se habían ido a pasar la fiesta a San Juan y se quedaron haciendo un trabajo allá. Y en marzo los agarró la pandemia. Y se desesperaban por venir porque tenían trabajo acá pendiente y allá ya no tenían ni para comer. Se les había terminado el trabajito que tenían y querían venir y se vinieron y los pusieron en cuarentena en el campus universitario. 2 hermanos. Los tuvieron 14 días encerrados en un departamentito. Le traían las cosas, se las dejaban en la puerta, los alimentos y demás, como si fueran leprosos. 14 días encerrados, se volvieron locos. Yo fui como el día 10, les llevé alimentos, les llevé cosas, y realmente estaban desesperados. Hablamos así del balcón. Ellos desde el segundo piso, yo no podía acercarme más que eso. Y es increíble cómo la mente trabaja. Ya se pelearon entre los hermanos, ya se peleaban hasta de mirarse, ya no se cocinaban al último, ya no se cocinaban la misma comida los dos, cada uno hacía su comida.
Es tremendo, hermano, cuando uno le da manija a la mente y estas cosas. Entonces, tenemos que depender del Señor acá y no sentirnos perseguidos, porque la mente también tiene eso. Parece que todo me pasa a mí y empezamos a sentirnos perseguidos. Nosotros teníamos en la fábrica un compañero que le decíamos el perseguido, porque tenía un problema, un proceso mental, que todas las decisiones que se tomaban parece que eran contra él, que no lo querían los jefes, que a él le daban los peores trabajos, que a él no le reconocían las virtudes, que a él no le reconocían los logros. Todo era mal, todo era mal. Y la persona estaba todo el tiempo, era un muchacho joven, más joven que yo al menos. Y yo lo veía y él siempre estaba así, con el ceño fruncido, preocupado, pensando. Y cuando hablaba con él me decía, ¿usted cree que cuando me cambiaron turno es porque pensarán que yo no sirvo en otro turno? Y siempre era persecución en su mente. Por eso decimos, cuidado, hay que dirigir los pensamientos, hermano. Como creyentes también nos puede pasar. También nos puede pasar. Entonces, volvemos a Salmista, dice, tan torpe era yo que no entendía. Hasta que, entrando en el santuario del Señor, comprendí el fin de los malos. Hermano, todas las cosas que no comprendemos se pueden comprender cuando entramos en el santuario del Señor. Entramos en su presencia. Estamos frente a su palabra. Podemos descansar en sus promesas. Podemos descubrir planes gloriosos del Señor sobre nuestra vida. Entonces, en vez de quejarnos, en vez de deprimirnos, porque el tema de los pensamientos va muy alineado a los temas de depresión, dijimos recién, la mente se enferma, hermano. Muchas veces necesitamos inclusive ir al médico. Y el médico nos hace preguntas, a veces nos pone planchaditos y nos va analizando. Y yo le di a mi papá, por ejemplo, que lo jubilaron por invalidez a los 48 años por psicosis ansiosa depresiva. Entonces él de momento estaba en un pico de euforia y de momento estaba en una depresión, que se sentaba y giraba los deditos, así estaba horas, así girándose los deditos en el sillón. Y de repente parece que estaba en la cresta de la hora, le agarraba la euforia, andaba ansioso, quería hacer cosas. Y de momento se ponía loco cuando alguien lo contradecía, psicosis. Y todo se terminó cuando lo traje a San Luis y el médico, después de ir mirando todas las cosas, le puso unas gotitas. Y nosotros se las poníamos sin que él se enterara, porque según él no tenía nada. Yo le dije, mira, a mí no me cae mal nada, y es cierto, de los intestinos perfectos, todo lo demás andaba perfecto, pero la cabeza no. Y necesitó, hermano, esa ayuda de los facultativos. Pero hay cosas que son una enfermedad que necesitamos tratarla inclusive con medicamentos. Y yo siempre digo que mi papá pasó los 2 últimos años de su vida medicado en su juicio cabal, aprendió a razonar de otra manera, a disfrutar la iglesia, a disfrutar la reunión, venía a la iglesia y se quejaba, que el culto era largo, que una hermana no se cubrió, que había una hermana de pelo corto, y traía un montón de cosas, pero eso fue cuando llegó acá y conoció a la congregación. Pero después, ya medicado, y acá con nuestro culto diario y todo lo demás, cantábamos himnos, íbamos al departamento, cantábamos los himnos, tocábamos el piano, dejó de vivir solo, como está viviendo en Tucumán, y todo eso, hermano, sirvió para que él redirigiera sus pensamientos. Y después venía de la reunión y dice, ¿quién va a creer? Mirá el frío que hace, qué lindo grupo de hermanos que se congregó. ¿Se dan cuenta, hermano? Es muy importante dirigir nuestros pensamientos. El mundo está como está, dice el texto que tenemos acá, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Toda la nueva ola que hay ahora. El matrimonio igualitario, el aborto y demás. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nosotros somos llamados a conocer a Dios. Como Pablo, con tal de conocer a Cristo. Todo lo demás es basura, hermano, para nosotros todo esto que está pasando es basura. Pero lamentablemente estamos inmersos en este mundo. Y el diablo tiene tan bien orquestadas las cosas que va derribando los argumentos y la altivez de todo lo que es cristiano. Todo lo que es de Dios le molesta. Acá en San Luis esta semana, yo no sé si les pasó algo a ustedes allá, pero en esas manifestaciones de los pañuelos verdes y demás, acá hicieron pintadas en varias iglesias evangélicas, inclusive en la catedral también. Fue tremendo, inclusive en el Poder Legislativo también hicieron pintadas, porque no están de acuerdo de la manera que se están tratando las cosas, porque tienen tremenda altivez, y vienen con argumentos que se caen frente a la Biblia, que se caen frente a lo natural, que se caen frente a cualquier cosa seria, frente a la que los interpongamos. Sin embargo, la altivez
siempre contra el conocimiento de Dios. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que nuestros pensamientos llevarlos cautivos a la obediencia al Señor. Queridos hermanos, posiblemente a algunos de ustedes les está tocando pasar por alguna prueba, tal vez la más difícil de su vida, tal vez no, pero prueba al fin. Todos de alguna manera estamos siendo probados, a lo que nos toca trabajar todo el tiempo, porque estamos dentro del rubro esencial, no hemos tenido cuarentena, casi no hemos tenido descanso, trabajamos más que antes. Hay algunos que se han quedado sin trabajo, otros que no han podido seguir trabajando porque no han sido esenciales, han tenido que cerrar sus negocios, su taller y demás, sus fábricas. Y así estamos, hermano. Bueno, el Señor está con nosotros. Nosotros hemos tenido que reorganizar en la iglesia. Tenemos el Ministerio de Ayuda Mutua para ayudar a los hogares que están pasando por crisis económica, porque no hay trabajo, porque la situación se ha puesto caótica en ese sentido. Sin embargo, nos da mucho placer escuchar a los hermanos decir: el Señor no me ha dejado, el Señor está con nosotros. Sentimos el abrazo de los hermanos, y en el abrazo de los hermanos, en la ayuda, en la bendición de los hermanos, el abrazo del Señor hacia nuestras vidas. Hemos aprendido a contentarnos cualquiera sea nuestra situación, hemos aprendido a vivir con escasez, hemos aprendido, hermanos, en medio de toda esta prueba, el creyente tiene que crecer, tiene que ir madurando, tiene que ir cursando estas materias difíciles y a lo mejor algún examen complicado, pues tratar de aprobarlo en nombre del Señor y con la ayuda del Señor. Hermano, ¿estamos en medio de las pruebas? Sí, es probable, pero no estamos solos. No estamos solos. El Señor está con nosotros. Que no nos pase que cuando el Señor se pone delante de nosotros digamos un fantasma. El Señor es el Señor de nuestra vida, Él es nuestro pastor y Él está pendiente de nosotros como hemos considerado esta noche. Entonces, vamos a descansar en sus promesas, vamos a trabajar en descubrir sus planes sobre nuestra vida. A veces decimos: ¿por qué me salió un hijo rebelde? ¿Por qué yo tengo que pasar por esta situación? Hermano, todo forma parte de los planes de Dios. Hay que ver y descubrir los planes de Dios sobre nuestra vida. Que nuestros pensamientos no nos jueguen en contra. Puede pasar, puede pasar. Entonces, que aún de las complicaciones y de las complejidades podamos sacar lecciones valiosas para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, y que Dios cumpla sus propósitos sobre nuestra vida. Si hay alguien que está escuchando esto, o que lo va a escuchar si es que esto queda grabado, ¿verdad? Y que no tiene a Cristo en su corazón, quiero decirte que alguien sin Cristo no puede descansar en las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para sus hijos, aparte porque no las conocen, pero quiero decirte que hay una promesa que el Señor ha hecho de que si entregas tu vida y pides perdón por tus pecados, Dios te perdona y te hace un hijo suyo. Estas son algunas de las promesas preciosas, de las primeras promesas que nos apropiamos, cuando llegamos a Cristo para ser salvados. Entonces, las promesas de Dios son como un cofre lleno de joyas que pueden enriquecer nuestra vida, y que son un bálsamo en los momentos de mayores dificultades. Pero además de eso, podrás descubrir los planes de Dios. Hay personas que a lo mejor piensan que su vida no tiene valor, que no sé para qué estoy acá, que no sé para qué mis padres me engendraron. Hay un montón de preguntas que se hace la gente en este tiempo, y bueno, si voy a morir joven, ¿para qué Dios permitió todo esto? Querido, encontrar a Cristo en tu corazón va a traer una comprensión de los planes que Dios tiene para vos. Y si a lo mejor venís de una familia muy complicada, esto no significa que tenés que repetir la historia. Si la historia de tus padres es escabrosa, complicada, a lo mejor hasta trágica, en las manos de Dios no tienen por qué repetir la historia. No tenés por qué. Dios tiene planes extraordinarios para sus hijos y nosotros tenemos que ir descubriéndolos para sentirnos plenos y satisfechos en el Señor. Y en tercer lugar, dirigir los pensamientos. ¿No tenés a Cristo? Bueno, es hora de dejar de mirar para abajo, mirar para arriba y buscar a Dios. Que tus pensamientos se empiecen a centrar, ¿no es cierto?, en el Dios del universo, en el creador de los cielos y de la tierra, y el que quiere ser tu Salvador también. Este Dios que es soberano y que actúa sobre todo y nadie actúa sobre él, este mismo Dios es el Salvador de la humanidad y ha dado a su Hijo unigénito para salvarnos. Él fue el Cordero de Dios que murió en la cruz para limpiar los pecados de la humanidad. Entonces, querido, podés centrar tus pensamientos en Dios. Tal vez nunca te sentaste o te detuviste en tu vida a pensar en Dios. Tal vez has enfocado todas las cosas
en vos mismo. Y esto es mucha egolatría que tenemos los seres humanos, pensar que somos el centro del universo. Querido, querida, que estás escuchando estas palabras, Dios es el centro. Dios es lo más extraordinario que podemos conocer y en quien podemos depositar nuestros pensamientos y a quien podemos confiar toda nuestra vida. Entonces, por amor de tu alma, si estás pasando tal vez por una situación muy difícil, tal vez una tormenta que ya viene trabajando sobre las ruinas que van quedando en tu vida, porque el pecado ha hecho desastres en tu corazón, en tu cuerpo, en tu mente. Bueno, Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Dios lo promete así. Solo tenés que hacer una oración, decirle: Dios mío, reconozco que soy pecador y que mis pecados te han ofendido. Te pido perdón. Estoy arrepentido de haberte ofendido con mis pecados. Y te pido perdón y acepto a Jesucristo como mi Salvador. Si haces una oración así, ese mismo momento, por tu fe, Dios te perdona y te hace miembro de su familia, te hace un hijo y te da la bienvenida. Y vas a tener a tu disposición este cofre del que hablamos, sus preciosas, grandísimas promesas. Vas a poder descubrir planes que Dios tiene para tu vida y tus pensamientos para tener paz, porque vas a conocer al Dios que cuando perdona los pecados pone paz. Porque te justifica delante de Dios. Entonces, justificado por la fe, vas a tener paz para con Dios por medio de Jesucristo. Queridos hermanos, ha sido un gusto estar con ustedes compartiendo este tiempo. Mañana, en la bondad del Señor, nos volveremos a encontrar para abrir las Escrituras una vez más. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche, que los que están en recuperación, seguiremos orando para que se recuperen completamente en la bondad del Señor y pronto puedan estar en sus actividades otra vez. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.